¿Qué tal? Saludos, bendiciones nuevamente en otro episodio más aquí en Vamos a Él. Y hoy, bueno, como siempre, les traigo una parte o les traigo algo más para meditar en cuanto a la palabra. Hoy tendremos la porción número 25, la cual se llama Tzab. Tzab, bueno, en realidad quiere decir mandato u ordenanza. De hecho, es la raíz de Mishpat o Mishpatim, Tzab, de donde se saca esos juicios, ordenanzas o leyes. Pero también puede significar esta palabra también como una instrucción del Padre al que llama capacita, de tal manera que también significa esto mismo. Y esta porción justamente comienza con esto, con el mandato o la ordenanza que tiene el Padre específicamente para Moshe, que les dice a Aarón, les comunica de parte de Dios cómo tienen que tener esa consagración, cómo deben de prepararse y cómo deben de hacer las ofrendas. En la porción pasada nos encontramos los 5 tipos de ofrenda que se necesita hacer el pueblo, pues para tener ese acercamiento con Dios, el Corbán, como ya vimos. Sin embargo, en esta porción nos encontramos detalladamente cómo debe ser cada uno de ellos, pero más específicamente cómo lo tiene que llevar a cabo el Cohen, porque acá se dijo para el pueblo en sí cómo tenía que llevarlo, cómo tenía que alistarlo, pero acá se está diciendo más bien el Cohen cómo lo tiene que hacer. O sea, en este caso, el sumo sacerdote es Aarón, y bueno, quien serviría también en el templo serían los hijos Aarón, de Aarón. Entonces, Aarón es la familia sacerdotal. Cabe recalcar que el deseo de Dios en un inicio no era así. En los planes de Dios no estaba un Mishkan, un templo, ni siquiera los sacrificios en realidad. Él quería ser su Dios y que ellos fuesen su pueblo. Sin embargo, la dureza del corazón, la terquedad del corazón, cuya referencia lo hace en las porciones de la Haftará, en Jeremías, en capítulo 7 que nos toca al 8, y también en el capítulo 9, e inclusive también en Malaquías capítulo 3 y capítulo 4. En todas esas porciones les hace referencia a la terquedad del corazón, que en realidad no era el deseo de Dios, pues nada de esto, simplemente en lo que surge en el pacto que se hizo cuando Moshe pues rompe las tablas. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, se rompe el pacto, de tal manera que cuando se hace pues este nuevo pacto, literalmente baja Moshe con las tablas. Y bueno, en parte alguna de las explicaciones se dice que tenía que ser así porque se rompe el contrato, y en la misericordia de Dios no los destruye, porque si hubiera concluido ese contrato hubiera acabado en muerte. Entonces en la bondad de Dios el Padre ya había previsto todas estas cosas. Sin embargo, no nos exime, porque aquella vez el pueblo lo tomó como que, no pasó nada, no era un pecado tan grande, porque Moshe ya baja directamente con el perdón. Pero bueno, ahora nos encontramos con otra situación. Aquí estamos viendo un ceder, una congregación, o que todo el pueblo se congrega para presenciar a Aarón, a los hijos de Aarón, hacerse, o bueno, sí, que van a empezar el oficio del sacerdocio. Moshe entonces les empieza a dar las vestiduras, los empieza a vestir, empieza a hacer esos sacrificios, inclusive se quedan 7 días para guardarse y consagrarse para las cosas de Dios. Aarón y sus hijos, ellos comienzan recibiendo la ordenanza bueno, de hacer esa purificación, de cómo tienen que hacer los sacrificios, dando a entender que los sacrificios, cada uno tiene sus especificaciones. Bueno, por ejemplo, en la ofrenda Shelamim está diciendo que se tiene que apartar pues las vísceras y las entrañas, los riñones, la grasa de los riñones, y que no se deben de comer. Quien lo coma, será cortado del pueblo. Pero bueno, es una ofrenda de paz donde participan tanto como el padre, como Aarón y como el ofrendante, ¿verdad? Si es una ofrenda voluntaria, por ejemplo, nos habla que, bueno, tienes que ser comido primeramente el mismo día. Pero si es una ofrenda voluntaria o con una promesa, pues lo que quede lo pueden guardar para el segundo día, pero al tercer día ya no debe quedar nada y lo tienen que quemar completamente, ¿verdad? Este sacrificio así consiste, por ejemplo, una de las especificaciones. Sin embargo, Aarón y sus hijos entran con ya ordenanzas que el padre les da, por ejemplo, llevar o hacer todos los días, pues ahora sí que un pan, ofrecerlo tanto en la mañana como en la tarde,
para que fuese un olor fragante delante de Dios. Y el hacer una ofrenda, no porque sea, por ejemplo, simplemente llevar un pan, pensamos que es de lo más barato, de lo más fácil. A lo mejor ahorita lo podemos comprar o no cuesta tanto hacerlo, pero en ese tiempo estamos hablando que lo elaboraban de todo a todo, ¿no? Por ejemplo, desde cómo el trigo, cómo hacerle ese pulido, por ejemplo, para que quedara eh, fino, para que quedara bien, bien hecho, y tener el oficio del sacerdocio más llevar la ofrenda, pues no era algo tan sencillo, porque esta ofrenda además era en la mañana y era en la tarde. Sin embargo, Aarón y sus hijos, estaban muy ansiosos, estaban muy contentos, estaban felices de estar en esta posición de, pues, de autoridad, de este privilegio de tener esa bendición de acercar al pueblo para con Dios a través de los diferentes corbanos, como ya hemos mencionado. Pero me llama la atención que Aarón, pues claro que cuando los llamó el Eterno no pensaban nada de esto, y el empezar a oficiar algo es, o sea, es algo sumamente impresionante, ¿no? Bueno, vemos que cuando en las épocas de Yeshua hablamos del sacerdocio, ya era un sacerdocio corrompido. Al inicio, Aarón y sus hijos iniciaron con ese entusiasmo, con esas ganas, ofrecieron los sacrificios pertinentes, ofrecieron sacrificios también para consagrarlos, hicieron tevilá, Moshe les dio las indicaciones, les dio también el énfasis a que tienen que mantenerse limpios, pulcros, no solamente el que si se manchaban de sangre tenían que limpiar sus vestiduras, sino que también iba más allá en el aspecto de que, o sea, así como su persona, que tenían que ver, por ejemplo, al hacer tevila, pues se veían su reflejo, y de alguna manera, pues, les maximizaba la imagen, el verse ahí, pues, cada que hacían la tevila, y ahí de alguna manera veían que si tuvieran manchas, que si tuvieran, no sé, o sea, no sé, algo desalineado, yo qué sé, para poder ministrar, o sea, tenían que verse pulcros, tenían que verse íntegros. Inclusive, bueno, ahí también les instruye que tiene que tener ropa interior, que tiene que ser de seda, tiene que ser piezas de lino y todo eso. A Aarón, por ejemplo, le ponen la mitra, le ponen la diadema que dice santidad a Jehová. Por ejemplo, le pone pues el urín, el tumí, bueno, le pone toda la vestimenta necesaria. En el libro pasado nos encontramos con que se inaugura el Mishkan, bueno, se termina el Mishkan, y ya Moshe quiere hacer todo esto que no pudo por la gloria de Dios. Y aquí ya se está continuando porque el Padre los llamó, ¿verdad? Bueno, en la sección pasada. Pero en esta, entonces se concluye lo demás para que se pueda dar el servicio y puedan tener las puertas abiertas a toda aquella persona que necesite de Dios. Muy importante que el Padre no hace acepción de personas, llama a todos, porque cuando salió Israel de ese lugar, de Egipto, salió con muchos inmigrantes, si se puede decir, o extranjeros, mejor dicho, extranjeros que se añadieron a la fe de Israel y tomaron al Dios de los hebreos como su Dios, de manera que también se instaron en todas las cosas, las costumbres, las leyes, las normas. Cuando se entregan las tablas de los mandamientos, vemos que en los 10 mandamientos no había nada que ver con los sacrificios, nada que ver con el Mishkan, nada que ver con nada de eso, porque eso es algo pensado en que no iba a pasar esto. Sin embargo, el padre ya tenía todo acomodado y calculado. Vemos, por ejemplo, en la porción de la Haftará en Jeremías, que dice que él no mandó a hacer nada de sacrificios, no mandó a hacer nada de eso. Es más, dice, inclusive, coman, hagan los sacrificios que quieran y coman la carne que quieran. ¿Por qué? O sea, porque dice, desde aquella generación y todo me han sido desobedientes, han practicado el pecado, han practicado la maldad. Y en la porción, en la Haftará, por ejemplo, de Jeremías, nos encontramos que el padre va y emite un juicio porque él dice que ya está harto. La gente llevaba sacrificios por llevarlos. Es más, inclusive dice que ya ni los llevaba porque los llevaba con el peso de conciencia de decir, ay, caray, ya, lo llevo, sacrificio, ya, uff, descargué mi conciencia y sigo pecando igual como si nada hubiera pasado. O sea, ya no les costaba, ya no, o sea, el motivo del sacrificio, el motivo del corbán era ese acercamiento. Sin embargo, cuando la gente iba
y cuando iba, porque les digo que ya no estaban yendo, pues ya lo hacían como de que, pues, sí, ya, para que el Señor me perdone. Inclusive Yeshua hace un énfasis a todo esto, porque estábamos hablando los diferentes corbán que había, y entonces nos encontramos, pues, por ejemplo, que Yeshua empieza a decirles, o sea, si tú tienes algo con una persona, entre tanto estén en el camino que van directo al juez, pues ponte de acuerdo. No sea que él te entrega a él y no pueda salir hasta que pagues el último centavo o el último cuadrante. ¿Por qué? Porque la terquedad, la necedad nos hace hacer cosas que en realidad no deberíamos hacer. Les dijera que no queremos hacer, pero sí, la carne lo quiere hacer, pero en realidad debería dominar el espíritu en estas cuestiones, deberíamos ser más inteligentes. Yo notaba que en esta porción en específico el Padre nos llamaba a ser más inteligentes, porque por ejemplo cuando les dice a Malaquías, empieza a decirles, o sea, que me han robado, por ejemplo, y ellos contestan, el pueblo, como muy cínicos, porque en Jeremías vemos que va a pasar una gran dispersión porque va a llegar Babilonia, bueno, va a llegar Nabucodonosor y los va a conquistar, ¿verdad? Sin embargo, ellos hacen pues caso omiso, como diciendo, no ha pasado nada, todo sigue bien y bueno, ahí le llevamos cualquier ofrendilla y ya. O sea, así ya lo veían. O sea, dejaron de dar esa provisión que tenía que tener pues los levitas. Los levitas no tenían herencia, no tenían posesión en realidad, tenían de lo que sus hermanos, las demás tribus, les daban pues algunos bienes, pero en sí no tenían tierra, en realidad. Vemos que cuando cometen el pecado o la bodazara del becerro de oro, eh, ahora sí que la tribu de Leví es la tribu que recapacita y dice, ok, esto está mal, ya no hay que hacerlo, y vuelven, son los primeros en volver, por lo cual el Padre les da la bendición del sacerdocio, que ya sería, bueno, sería, como les digo, como un remendo o un remiendo para poder tener ese parche, ajá, donde lo cubriría por un tiempo, pero vemos en las profecías que el Padre mandaría a alguien, inclusive menciona que él mismo vendría. Entonces, para poder hacer un nuevo pacto en el cual, pues, ya el sacerdocio, pues, ya está de más, porque nada más era momentáneo, porque recordemos que el sacerdocio que comprende a Melquisedec o Malquisedec es un sacerdocio eterno, es un sacerdocio para siempre. En Hebreos 4 o bueno, y la verdad, en todo el libro de Hebreos, es que está muy difícil seleccionar algún capítulo porque todo habla del sacerdocio, todo de lo que estamos hablando aquí en cuanto a los sacrificios, en cuanto a los horarios, en cuanto a todo esto, o sea, todo lo que tiene que ver con el sacerdocio o el servicio levítico, acá lo encausa que todo esto apunta a Yeshua, haciendo una sombra, una figura, o sea, de lo que habría de venir tanto como cuando ya Yeshua viene y le recrimina, o sea, han hecho de mi casa una casa de ladrones, o han hecho de la casa de Dios una cueva de ladrones, y viene y les dice, o sea, se los dice en su cara, pero en realidad esta gente en vez de arrepentirse o pensar que estaba haciendo algo malo, todo lo contrario, se endurecían, se molestaban, se enojaban, lo querían perseguir los del Sanedrín para matarlos. Hubo algunos que sí decían, ok, a lo mejor este hombre puede ser el Mesías, a lo mejor esto, a lo mejor aquello, y tuvieron un poco más de temor. Vemos, por ejemplo, el caso de Nicodemo que se le acerca, pero a la hora que se le acerca, pues no es de día, es de noche porque también tenía miedo que lo vieran con él. Y bueno, les explica Yeshua el tema de volver a nacer, famosísimo, ¿verdad? En la plática que tienen, volver a nacer, nacer de nuevo. Y esto es lo que nosotros necesitamos muchas veces, nacer de nuevo, porque un niño se maravilla con todo. Un niño es como aquel turista que va a una ciudad y dice, ay, mira, qué bonito, vamos a tomar foto aquí, foto allá, y esto y aquello, y todo muy, muy espectacular, ¿verdad? Y la persona que vive ahí, por ejemplo, pues se le hace normal, se le hace cotidiano, o tú le preguntas algo y te dicen, está más o menos, sí, 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 pero hasta ahí queda, ¿verdad? Me sorprende que el salmista David pues nos diga que él
quiere habitar en la presencia de Dios, o sea, quiere estar ahí, permanecer ahí. Sin embargo, dice que quiero visitarte continuamente, dándonos a entender eso justamente, que quiere estar en la presencia de Dios y estar ahí, permanecer ahí, pero a esa palabra de visitar se está refiriendo a la parte de no perder el asombro, o sea, como cuando llegas a ser niño, como cuando llegas a ser un turista, ¿no? Pero yo digo como un niño, porque un niño se asombra de todo, se maravilla, wow, wow, le explicas algo y se queda pensando, diciendo, wow, o sea, no lo alcanza a entender, pero qué sorprendente, por el hecho de que lo ve y lo quiere entender, pero no entiende muchas cosas, ¿verdad? Yo creo que eso es uno de los secretos importantes y fundamentales, ¿saben? ¿Por qué? Bueno, hay muchas cosas, porque cuando es esa primera vez, por ejemplo, que tú conoces a alguien, claro, a lo mejor tú quieres poner la mejor cara, el mejor semblante, tal vez dar una imagen en realidad. Pero, por ejemplo, cuando conocemos a Dios, no podemos tener apariencias, no tenemos este el mejor semblante. El Señor ya nos conoce, pero nosotros, cuando tenemos ese encuentro, en realidad es porque estamos reconociendo que hay algo en nosotros que nos impide. Esto es lo que decía Jeremías: vuelvan a Él. Inclusive dice el Señor, o sea, vuelvan con Él y Él volverá a ustedes. Sí, va a pasar esto, va a pasar aquello, porque es inminente, se lo ganaron en pocas palabras. Sin embargo, pueden venir con Él nuevamente y Él volverá a ustedes. Eso se los promete. Y este encuentro que se tiene ahí es un momento muy maravilloso. Yo recuerdo un poco más joven, ¿qué será? Unos 7, 8 años, no recuerdo. La cosa es de que una vez suspiré y decía, ah, así un suspiro así. Y una muchacha me dice, estás enamorado, ¿verdad? Y digo, sí, sí, estoy enamorado, tienes razón. No sabía qué era, pero estoy enamorado. Y dice, caray, ¿de quién? ¿De quién? Como diciendo, a ver si te hago el paro, ¿verdad? Y me río, le digo, ¿sabes qué? Estoy enamorado de Dios. Y se queda, como que, está loquillo. Pero no entendía el asombro que decía, wow, o sea, Dios lo conozco un día, lo vuelvo a conocer el otro día y me sigue maravillando y me sigue asombrando y el otro día, y así tiene que ser nuestra vida, o sea, de aumento en aumento, como la luz de la aurora, no hay otra manera de explicarlo, o por lo menos para mí, sí se me hace un poco complicado explicarlo. Esta porción se me hace muy importante porque ahora sí que Aarón, sus hijos, o sea, que comienzan con ese sacerdocio, tienen ese asombro de decir, wow, el Padre me ha permitido ministrar en su presencia. En el caso de Aarón, siendo el sumo sacerdote, entrar en el lugar santísimo, estar ahí, o sea, tener las vestimentas, poder consultarlos con el urín, con el tumín, o sea, el sacrificio de las tortas, poderla comer en el patio, en un lugar especial y esto, o sea, un asombro maravilloso, pero esa misma experiencia que tiene que hacer todos los días, eh, tal vez pudo haber menguado, pero en el corazón siempre había la pasión de estar con Dios y eso lo hacía especial. O sea, no importa la ofrenda que entreguemos ni la cantidad que entreguemos para con Dios. Nosotros venimos y queremos dar algo, pues démoslo de corazón, porque eso es lo que el Padre acepta, lo que damos de corazón. Pero tenemos que darlo con esa buena intención de decir, ok, quiero agradar a Dios, quiero entregarle algo, pero también es necesario que yo esté bien y a cuentas con cada uno pues de mis cercanos, que es mi prójimo. Yo no puedo venir y querer ofrendar a Dios y estoy ofendiendo al enemigo, o sea, estoy ofendiendo al vecino o hasta el enemigo, o sea, hasta eso tenemos que cuidar. Tenemos que buscar ese equilibrio. Recordemos que, por ejemplo, en las tablas, en los mandamientos, nos vienen los conceptos, porque son dos tablas de cielo y de tierra, lo que nos da a entender que lo terrenal se equilibra con lo celestial, porque en este plano pues está la materia, pero bueno, también está el mundo espiritual en esto. Tal vez no lo vemos. Pablo nos decía, en los aires están rujot, hay espíritus. Sin embargo, nosotros tenemos el Ruach HaKodesh, el espíritu de santidad. Entonces, hay que identificar y hay que tener cuidado con todo este tipo de cuestiones. Nosotros tenemos
el riesgo de querer ofrendar algo y estar mal con alguien cuando no es así. No debería ser así, porque nuestro camino requiere de entrega, de constancia y la verdad de sacrificio. Comentábamos la porción pasada cómo es que tenemos que hacer esos sacrificios vivos. Y en esa porción nos comenta y le dicen, por ejemplo, a Aarón que el fuego, lo enciende Dios, ese fuego lo enciende Dios, no se tiene que apagar y que es responsabilidad de ellos mantenerlo encendido. Y en efecto, no se apagó, pero también ellos ponían esa istalud, o sea, esa fuerza, esa energía de hacer las cosas. No es porque lo dijo y ya, no hago nada, que va a llover, que le caiga el agua, que viene un viento, que le llegue el viento. No, 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 no. Es también poner de nuestra parte. Recordemos, por ejemplo, bueno, ya es en otra porción, pero cuando les pide el Padre, por medio de Moshe, que cada quien lleve ese medio shekel, pues él está poniendo el otro shekel, o sea, él dice, aquí está mi parte, pero ahora necesito la tuya para que se pueda concretar. Y nos habla de esto, o sea, Yeshua ya hizo el sacrificio perfecto, y es necesario que nosotros también vengamos y hagamos el esfuerzo requerido y necesario para poder equilibrarnos y poder completarnos. Es de la manera que tenemos y adquirimos el valor completo. Y saben, este camino siempre va a ser de esfuerzos, de sacrificio, siempre va a necesitar la constancia, porque lo que no se ejercita, pues se debilita. ¿Saben una cosa? Cuando nosotros tenemos una falta, o vamos a decirle más en específico, cuando nosotros cometemos un pecado, tal vez va a sonar un poco más duro, pero cuando cometemos un pecado, no nos hemos puesto a pensar, pero ¿por qué lo hicimos? Ya sabemos que está mal, ya sabemos que esto y ya sabemos aquello, pero ¿por qué lo hago? Y sabes, había un hombre que tenía esta frase, decía, bueno, detrás de cada acción que hemos hecho o cada pecado que hemos cometido, hay una, pues hay una creencia que hemos adquirido o hay una verdad que hemos creído. En este caso, pues todos tenemos creencias, todos hemos sido influenciados desde nuestro contexto en la niñez, desde el trabajo, desde la escuela, desde cualquier lugar, ¿no? Con los vecinos o donde nos rodeemos, ¿verdad? Sin embargo, es muy importante definir quiénes somos, definir qué creencias tenemos y en este caso hacer convicciones firmes y sólidas para poder avanzar en este camino de la santidad. ¿Sabes? Aarón y sus hijos se quedaron estos 7 días, pero no se quedaron así como de que, ya estamos, ya la hicimos, ya somos los meros meros y ya. No, 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 no. Se quedaron y con esa pasión oraban, con esa pasión hacían los sacrificios o los corbán que tenían que presentar, que el Padre les pidió, y ellos en esa consagración que estaban haciendo ahí, se estaban dedicando a ellos. Recordemos, por ejemplo, que es muy diferente tener a Yeshua como parte de nuestra vida a tenerlo en realidad en nuestra vida, que Él sea el centro de nuestra vida, porque así van a cambiar muchas cosas, la comodidad, pues bueno, todos los bienes que podamos llegar a tener. Si el Padre tal vez nos los pidiera, pues nosotros dijéramos, caray, ya no estoy viviendo igual, ¿no? Pero siempre los cambios que surgen es porque es necesario hacerlos y porque viene una bendición más adelante, algo que no comprendemos, no alcanzamos a entender hasta que llegamos a un punto donde el Padre nos permite madurar y nos permite cimentarnos, porque tal vez hemos construido sobre la arena y todo lo que hemos hecho pues se ha desbaratado. Tal vez en mi emocionalidad, en mi corazón, estoy sufriendo una pérdida, un dolor, estoy sufriendo o estoy siendo quebrantado pues por muchos enemigos, gente que ahora sí que siento que me amedrenta, siento que me quiere hacer algo, circunstancias, enfermedad, lo que tú me quieras llamar. Sin embargo, el Padre, aún y a pesar de todas esas circunstancias, ahí está Él. Y sí es muy interesante que yo veía que los científicos han analizado que hay imágenes que si las mueven de cierta manera crean como un efecto óptico. Y esto lo han dimensionado a otras, ¿cómo decirlo? A otros medios de la física, ¿no? Como la física cuántica y todas esas cuestiones y han llegado a la conclusión de que
posiblemente, así como esa imagen que parece algo real, el universo sea algo parecido, algo que parece real, pero en realidad hay algo más. Esto porque esto es la ilusión, ves la ilusión de una imagen que se mueve y creas otra realidad, ¿no? Y en realidad hay algo de fondo, pero ellos no entienden que es Dios actuando en las dimensiones que Él tiene. Y todo esto para poder entenderlo mucho mejor. Así que de manera que cuando vemos un avance científico, no está peleado con el Padre, porque el Padre ha creado todo. Y es una manera de entenderlo un poco más, pero la ciencia a veces no entiende esto. Yo sé que son explicaciones tal vez muy sencillas, pero es la verdad. No hay otra manera de decir la verdad. ¿Saben? En esta porción también termina y continúa diciendo pues que Moshe pues lo rocía con la sangre, Moshe bueno, ahí está con ellos. No los dejó solos porque tuvieron alguien que les instruyó. O sea, no les dijo, ay, van a ser los sacerdotes y los dejó ahí a la deriva. No, no, no. O sea, los fue instruyendo, los fue coachando. Y así también nosotros cuando venimos a este camino, no estamos solos. O sea, el Padre nos va dando instrucciones. Ok, las dejó plasmadas aquí en la Biblia. Aquí nos dejó la Torá y nos dijo cómo debemos hacerlo y aunque a veces no entendamos, ha dejado su espíritu también para que nos guíe y nos vaya llevando a ese camino de la verdad que necesitamos saber y necesitamos conocer. Por ejemplo, vamos a ver algo que hizo Yeshua muy interesante. ¿Se acuerdan aquel camino de Emaús que iban dos hombres caminando hacia Emaús? Y dice que, bueno, llega Yeshua, pero ellos no lo conocen. Yeshua, de alguna manera, pues no permitió que lo conocieran, ninguno de los dos. Y entonces dicen que les estaba explicando acerca de las escrituras, les estaba diciendo qué pasó, por qué tan tristes, por qué tan acongojados, y dicen, ay, o sea, tú no sabes, eres el único que no sabe. No, pues lo que pasó, que todos pensábamos que era el Cristo, pensábamos que era el Mashiach y esto y aquello, y pues ya se murió, como diciendo, ya fue. O sea, no era. Y les empieza a explicar los misterios de Mashiach, les empieza a decir todo y todo y todo, y le instaron de decir, oye, ¿sabes que ya es muy noche? Mejor quédate con nosotros. Y le dicen, no, ya me tengo que ir, no, es que quédate. Y se quedó. Y dice que al momento de que parte el pan, de que está con ellos, y dice, y ustedes han tenido el privilegio de ver esto cumplir y desaparece entre ellos. Y se quedan, ah, caray, uno se queda viendo al otro y dicen, ah, caray, no ardían nuestros corazones cuando nos explicaba las escrituras y hasta entonces les cayó el 20. Estuvieron con el mismo maestro escuchando la palabra, eh, con el espíritu, con todo, ¿no? Y a lo mejor no lo entendían, pero había algo en su corazón. Ese algo en su corazón es lo que el Padre ha puesto en ti y en mí. Y lo podemos ver con Jeremías, por ejemplo, que Jeremías quiso abandonar a Dios, quiso decir, ¿sabes qué? Ya, Señor, tengo puros problemas solo por obedecerte. Creo que ya es suficiente. Y ya mejor trató de ir, si digo trató porque sí se fue, pero ¿sabes qué? Volvió y dijo, ¿sabes qué, Señor? Aunque tenga problemas, aunque tenga dificultades, aunque tenga lo que tenga, es más, si me pides que te sirva con esto, sin esto, o como tú quieras, yo lo voy a hacer, porque si no lo hago por ti, no vivo para ti, pues entonces no tengo razón de ser. Porque una vez que probamos a Dios, nuestra vida cambia y es diferente. No podemos siquiera volver, o sea, no podemos regresar. ¿Por qué? Porque ahí hay algo que hay en nosotros y es el amor que ha puesto el Padre para con nosotros. En estas vísperas de Pesa, que ya estamos a unos días de celebrar, el Padre aumenta y yo creo que pone un ferviente amor en cada uno de nosotros que empieza a encenderse. Y que cuando comprendemos todo lo que costó por ti, por mí, y que no fue sencillo, que no fue fácil, o sea, el padre se compugía cuando les decía, los voy a tener que castigar, va a tener que venir un enemigo y los va a dispersar. Ah, pero aún en la dispersión, aún en esto, o sea, les empieza a decir todo esto, o sea, que tienen que cumplir esta voluntad, pueden decidir volver a Él, pueden decidir estar con Él, porque van a ser dispersados, van a ser así, y les empieza a decir, o sea, que se lo ganaron, que van a estar los cadáveres
así amontonados como estiércol, y que no va a haber nadie que los levante, que los sepulcre, que haya nada de esto, y esta ciudad quedará desolada, así como se están ensoberbeciendo y se están creyendo que ustedes son, que ustedes pueden, pues bueno, aunque huyan, ya no la van a poder hacer, solo les queda arrepentirse. Y ese era el tema. En Malaquía les dice todo esto, y ellos todavía, porque esto aumentó, aunque ya había pasado la dispersión y todo, seguía el juicio. Y entonces, cuando llega Malaquías, ellos les dicen, no, pues, pero ¿en qué te hemos robado? Oye, pero señor, pero ¿en qué esto? ¿Pero en qué aquello? O sea, como haciéndose los que no saben. Ah, caray, pero sí, ¿a poco sí, sí, señor? Ah, ¿no te estás confundiendo? Y así estaban, la actitud ya está con un cinismo. ¿Por qué? Porque en un momento, por ejemplo, en el momento de Pesach, podía ir el ofrendante y podía hacer la shejitá, porque ya estaban capacitados para ello. Pero cuando empezó a haber toda esta corrupción, ¿qué fue lo que sucedió? Bueno, ya los mismos sacerdotes ya tenían su rebaño, ya tenían su ganado, ya tenían todo esto, y se empezó a perder todo esto, porque se empezó a monopolizar cuando llegó Roma, por ejemplo. Sí, porque tenía que haber un flujo de dinero, y ahí ya hicieron tratos con, ahora sí que los sumos sacerdotes, porque eran dos, y para empezar tenía que haber uno. Recordemos que Yeshua es ese cordero, y y es muy triste, ay Dios, es que es muy triste que hay iglesias, por así decirlo, o sea, sí, no creo que lo pueda llamar diferente. Hay iglesias donde se avientan unas canciones bien bonitas, cantan súper bien, es más, hasta eligen quiénes son los congregantes, porque no pueden ser cualquiera, son los VIP, son los que tienen, y aquí es solo de empresarios, y bueno, hay cada iglesia, ¿no? Y la cosa es esta, de que o sea, hay buenos predicadores, hay buenos músicos, las mejores bancas, aire acondicionado, las mejores pantallas, estacionamiento, pero que no tenga polvo porque no quiero que mi carro se ensucie y cosas así. O sea, buenas, o sea, en calidad de iglesia y esto y aquello, pero no está el Cordero, no está Yeshua. O sea, inclusive hay una historia que dice que a una persona lo sacan pues de un servicio, que porque no era apto para entrar, no cumplía con las características o con los requisitos, y dice que se sienta afuera y que se encuentra con Yeshua y le dice, ¿a ti también te sacaron? Sí, sí, a mí no me quieren allá adentro. O sea, bueno, eso es una moraleja, ¿no? No es algo necesariamente que haya pasado así tal cual, pero nos da a entender esto, que muchas veces por querer dar nuestro servicio, o sea, nuestra predicación, nuestra oración, o sea, es nuestro, y no es del Padre, no es que el Padre hable y comunique. Y así estamos muchas veces en nuestras vidas, alejados de Dios, dispersos de Él. Cuando el Padre ha prometido algo, nosotros podemos acercarnos, podemos hacer ese cara, ese acercamiento. Ahora ya no es necesario, como les digo, los métodos sacrificiales, como llevar un cordero, como llevar un chivo, como llevar la ofrenda de los panes. No, pero por ejemplo, ahora bueno, que va a comenzar Hat Hamatzot, viene Pesach y comienza Hat Hamatzot, son panes sin levadura. Comenzamos las fiestas con panes sin levadura y terminamos en Bikurim, por ejemplo, con un pan leudado, que es el pan que se levanta, ¿no? ¿Cómo va siendo la transformación? Así es Yeshua con nosotros. Él, o sea, viene y es levantado, pero ahí juntamente somos levantados con Él. No hay de otra manera más que el negarnos a nosotros mismos, seguirlo. O sea, tomar nuestra cruz se refiere a eso, a estar dispuestos a morir a nuestros deseos, a nuestro yo, para que nuestro corazón no sea obstáculo ni impedimento. Es muy triste que haya matrimonios, por ejemplo, que solo por la dureza del corazón ya no puedan continuar, porque el deseo de Dios no es ese. Aunque habiendo tanto problema se tuvo que regularizar, y bueno, esa fue una de las maneras que dio Moshe pues en ese momento para poder acomodar el asunto. Pero bueno, el Padre nos ha llamado para ser instruidos, para ser capacitados y poder llevar esas buenas nuevas a otros, para que sepan que no están solos, que este camino no se puede, o sea, no se tiene que seguir en soledad. Hay alguien que nos acompaña. Siempre va a haber gente como aquí un servidor, como pastores, como el Pats, como la gente
que está en un liderazgo espiritual hablando, o que te puede ofrecer pues herramientas para salir adelante de los diversos problemas. Y sí, Yeshua siempre estaba atento a todas estas necesidades. Y por eso es importante estudiar las escrituras, porque ahí vamos a encontrar ese gozo, esa vida y esa paz que nosotros necesitamos. Bueno, en esta porción Sab hay muchas cosas, o sea, hay bastante de lo que podemos platicar, de lo que podemos conversar, pero quiero que se lleven esto, que el Padre nos ha llamado y quiere que ese ferviente amor sea así como esa primera vez que le conocimos, o que estemos dispuestos a conocerlos para que probemos de su amor y misericordia. Hay un canto que dice así justamente, dice, bendeciré al Señor en todo tiempo. Si bendeciré al Señor en todo tiempo, no cesará mi boca de alabarle. Mi alma se regocija en él. Oigan los pueblos y alégrense. Lo busqué y me respondió. De todos mis temores me liberó. Mírenlo y serán iluminados. Búsquenlo, Él es la verdad. Y bueno, muchas canciones que nos evocan y que nos llevan a adorar, ¿no? Buscarlo, por ejemplo, como dice este canto, y vamos a probar su misericordia, su bondad, vamos a poder ser hechos estas nuevas criaturas y abandonando esa vieja manera de vivir para no seguir en los rudimentos de este mundo. Por ejemplo, Romanos 12:1 nos habla de esto, o sea, que es necesario cambiar la manera de pensar, o sea, para no ser, o sea, que el mundo no nos arrastre, no ser amoldados al diseño de este mundo, ¿no? Sino que nosotros, por el Padre, seamos transformados y empecemos a esa carnalidad, empezar a tenerla sometida para que entonces el Padre pueda tener ese conocimiento, darlo a nosotros y nosotros poder discernirlo, porque también hubo una queja, por ejemplo, Malaquías, la gente después de que se tiraba así de loca y te decía, ay, no te entiendo, Señor, es que aquí no es, no es con nosotros, aquí son las puras bendiciones. Esa palabra la rechazo. Sí, cuando empezaron a hacer todo eso, ¿saben una cosa? El pueblo le empezó a reclamar, no, bueno, es que no veo una diferencia entre el que hace lo malo y entre el que hace lo bueno, o sea, el que hace lo malo le va bien, aquello, o sea, porque el corazón ya estaba entenebrecido, no les amanecía la luz, ¿verdad? Pero el Padre termina diciendo esto, dice, habrá el momento, habrá el día en que ustedes verán la diferencia y aquellos serán apartados y ustedes lo verán, ustedes lo sabrán que yo soy Dios. Hay esperanza. ¿Tenemos tiempo? ¿Tenemos tiempo? Tenemos esperanza, pero no permitas que se te agote el tiempo porque no sabemos cuánto tiempo vamos a tener. Si es un día, 2 días, 2 años, 5 años, 10, 20, o sea, no lo sabemos. Podemos estar jóvenes, fuertes, podemos estar, este, vamos, muy bien de salud y yo qué sé, ¿no? Aparentemente bien y todo, pero no sabemos el día que el Señor nos va a llamar a cuentas, que, bueno, puede ser muy pronto. En realidad, cerramos los ojos y dice Moshe, o sea, la vida es como un parpadeo, o sea, las cierras, lo abres y ya pasaron años. Ya estamos en la edad como la neblina, esto se acaba, se consume, pero aquella persona que se desgasta y utiliza todos sus recursos para adorar a Dios, es la persona que va a permanecer con Él para siempre. Bueno, yo espero que te haya sido de bendición. No olvides compartir, dar like y suscribirte si no estás suscrito. Hasta luego. Bendiciones.